Hoy vamos a hablar de algo que a veces parece muy lejano, pero que en realidad nos afecta todos los días. Es verdad. A veces los acuerdos internacionales suenan como algo que solo le importa a los gobiernos. Exacto, pero no es así. Y hoy vamos a ver un ejemplo concreto de cómo un acuerdo internacional puede tener un impacto real en nuestras vidas. Hablaremos de la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Un acuerdo de la ONU que México ratificó en 1981. Y al ratificarla, México se comprometió a incorporar los principios de la CEDAW en su legislación nacional. O sea que no se trata solo de buenas intenciones, sino de leyes que protegen los derechos de las mujeres. Exactamente. Y hoy vamos a explorar cómo esos principios se han traducido en leyes mexicanas. ¿Qué implicaciones tienen para las empresas? Y sobre todo, ¿qué significa para todos nosotros en nuestra vida diaria? Empecemos por lo básico. ¿Qué dice la Constitución mexicana sobre la igualdad de género? Bueno, pues la Constitución es muy clara en ese sentido. Sí, los artículos 1 y 123 prohíben la discriminación por razón de género y establecen la igualdad de derechos laborales. O sea que desde la base del sistema legal mexicano se reconoce que hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades en el trabajo. Exactamente. Y esto se desarrolla aún más en la Ley Federal del Trabajo, la famosa LFG. La LFT sí es la Biblia del derecho laboral en México. ¿Y qué artículos del LFT se relacionan directamente con la CEDAW? Hay varios, pero algunos de los más importantes son el artículo 3. ¿Qué dice ese artículo? El artículo 3 prohíbe la discriminación de género en el empleo. O sea, que no se puede negar un trabajo a una persona por ser mujer. Exactamente. Y también está el artículo 86 que establece el principio de a trabajo igual, salario igual. Ah, ese es muy importante. Significa que no se puede pagar menos a una mujer que a un hombre por el mismo trabajo. Claro. La ley es muy clara en ese sentido. Pero en la práctica se cumple siempre. Lamentablemente, creo que no. Tienes razón. Todavía hay mucha discriminación salarial en México. Es una realidad que tenemos que combatir. Y la ley nos da herramientas para hacerlo. ¿Qué otras protecciones ofrece la LFT a las mujeres? Bueno, el artículo 170 es muy importante para las trabajadoras embarazadas. ¿Qué dice ese Y artículo? garantiza licencias de maternidad pre y postnatales. ¡Qué bien! Es fundamental que las mujeres puedan disfrutar de ese tiempo con sus bebés. Y también tienen derecho a descansos para la lactancia durante la jornada laboral. Es decir, la ley reconoce que las mujeres tienen necesidades específicas durante el embarazo y la lactancia. Exactamente. Y no podemos olvidar la protección contra el acoso sexual. Claro, ese es un tema muy importante. El artículo 47 de la LFT reconoce el acoso sexual como causal de rescisión de contrato. O sea que una persona que sufra acoso sexual en su trabajo puede terminar su contrato sin ninguna penalización. Y además, la ley la protege. Me parece muy bien. Pero la protección no se limita a la LFT, ¿verdad? No, hay otras leyes que también protegen los derechos de las mujeres en el trabajo. Por ejemplo. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la LGIASI. Ah, sí. El KMUIS. Esta ley establece pautas para una igualdad real en el trabajo, no solo en el papel. ¿Qué significa eso? Significa que las empresas no solo deben evitar acciones discriminatorias, sino que deben crear un ambiente laboral donde la igualdad sea una realidad. Un ambiente donde las mujeres se sientan valoradas y respetadas. Exactamente. Y hay otra norma oficial mexicana que quiero mencionar. La Nomen 035 STPS 2018. ¿Esa norma de qué trata? Regula los factores de riesgo psicosocial en los lugares de trabajo. ¿Y eso qué tiene que ver con la igualdad de género? Pues la violencia y el acoso laboral son factores de riesgo psicosocial y afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Es verdad. Al obligar a las empresas a prevenir estos riesgos, la norma contribuye a crear un ambiente laboral más seguro para todos, pero especialmente para las mujeres. Entonces, tenemos un conjunto de leyes y normas que buscan garantizar la igualdad de género en el trabajo. Así es. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa si las empresas no cumplen con estas disposiciones? Bueno, ahí es donde entran las consecuencias. El tipo de consecuencias. Las empresas que no cumplan con la legislación laboral en materia de igualdad de género pueden enfrentar inspecciones ¿Inspecciones de quién? de las autoridades laborales, por supuesto. Y también pueden recibir sanciones económicas, incluso demandas laborales por parte de los trabajadores afectados. Vaya. Parece que no es un asunto para tomar a la ligera. No, en absoluto. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de lo que se considera discriminación laboral por razón de género? Claro, imagina que una empresa decide no contratar a una mujer porque está embarazada. Eso sería discriminación, sin duda. O que a una mujer le asignan tareas menos importantes que a un hombre con su misma experiencia solo por ser mujer. O que le pagan menos por el mismo trabajo, ¿verdad? Exactamente.
Todos estos son ejemplos de discriminación que pueden tener consecuencias legales para la empresa. Entonces, las empresas tienen que tomarse en serio la igualdad de género, no solo por una cuestión ética, sino también por su propio interés. Así. Y no se trata solo de evitar acciones discriminatorias, sino de crear una cultura de igualdad en la empresa. Una cultura donde se valore la diversidad y se promueva el talento, sin importar el género. Exactamente. Y para eso, es fundamental que las empresas tengan protocolos claros para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual. Esos protocolos son obligatorios. Sí, la ley mexicana exige que todas las empresas los tengan. Y no tenerlos puede acarrearles problemas, ¿verdad? Sí, tanto legales como de imagen pública. Es decir, que cumplir con estas leyes no es solo una obligación, sino una oportunidad para las empresas. Una oportunidad para crear un ambiente laboral más justo, equitativo y productivo para todos. Totalmente de acuerdo. Y no solo eso, también pueden obtener beneficios adicionales al demostrar su compromiso con la igualdad de género. ¿A qué te refieres? Hay certificaciones voluntarias, como la NMMX R025 SCFI 2015, que se centra en la igualdad laboral y la no discriminación. ¿Y esa certificación para qué sirve? Bueno, para empezar, algunas licitaciones públicas la exigen. Ah, mira, es una ventaja competitiva. Y además demuestra a los clientes y a los inversores que la empresa se toma en serio la responsabilidad social. Lo cual puede mejorar su imagen y reputación. Exactamente. Entonces, cumplir con la CEDAW no solo es una obligación legal, sino una estrategia inteligente para las empresas, Así es. que buscan atraer talento, clientes e inversiones. Y lo más importante, que quieren contribuir a un México más justo e igualitario para todos. Me parece que hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inversión profunda, Sí, hemos visto cómo la SEDA ha influido en la legislación mexicana. creando un marco legal sólido para la igualdad de género en el trabajo. Y hemos visto cómo las empresas pueden beneficiarse al implementar estrategias que promuevan la igualdad y la no discriminación. Pero esto no termina aquí, ¿verdad? No, todavía hay mucho por explorar. Hablando de estrategias, ¿verdad? Porque ya vimos el marco legal, pero ahora la pregunta es, ¿cómo se pone eso en práctica? ¿Cómo pueden las empresas realmente aplicar esos principios de la CEDAW en su día a día? Totalmente. Porque muchas empresas, yo creo que la mayoría, tienen la intención de hacer lo correcto, ¿no? Pero a veces no saben ni por dónde empezar. Claro. Y por eso es importante hablar de herramientas concretas, ¿no? Como las auditorías de igualdad, por ejemplo. Auditorías de igualdad. Suena interesante, pero ¿en qué consisten exactamente? Bueno, básicamente es un análisis interno que hace la empresa, ¿no? Para identificar si hay, por ejemplo, brechas salariales entre hombres y mujeres. O para ver si hay sesgos en los procesos de contratación, ¿no? Si se están contratando más hombres que mujeres para ciertos puestos, por ejemplo. Ya veo. O sea, como una radiografía para ver la situación real de la empresa en términos de igualdad. Exacto. Es una forma de detectar dónde se están quedando cortas, ¿no? Y de tomar medidas para corregir el rumbo. Antes de que se conviertan en problemas más graves, ¿verdad? Exacto. Es mejor prevenir que lamentar, como dicen. Totalmente de acuerdo. Y además de las auditorías, ¿qué otras estrategias son importantes? Bueno, otro punto clave son los protocolos contra la violencia laboral. Claro, eso es fundamental para crear un ambiente de trabajo seguro para todos. Exactamente. Y esos protocolos deben incluir mecanismos de denuncia anónimos. Anónimos. ¿Por qué es tan importante el anonimato? Porque muchas veces las víctimas de acoso o discriminación tienen miedo a represalias, ¿no? Claro, a perder su trabajo, por ejemplo. Exacto. Entonces, si pueden denunciar anónimamente, se sienten más seguras. Es una forma de empoderarlas para que puedan defender sus derechos sin miedo. Así es. Y por supuesto, la capacitación también es fundamental, ¿no? Capacitación para los empleados, ¿te refieres? Para todos. Empleados, directivos, todos. Todos deben entender qué es la igualdad de género, qué es el acoso, cómo identificarlo y cómo responder ante estas situaciones. Claro, porque muchas veces no es mala intención, sino falta de información. Exacto. La educación es clave para cambiar mentalidades y crear una cultura de respeto. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cultura, ¿qué papel juegan las políticas de conciliación laboral y familiar? Ah, ese es un tema muy importante también. ¿Por qué? Porque las mujeres muchas veces tienen que elegir entre su carrera profesional y su familia, ¿no? Sí, es una realidad que todavía muchas mujeres enfrentan. Entonces, las empresas que ofrecen políticas de conciliación, como horarios flexibles o la posibilidad de trabajar desde casa, están ayudando a romper esa barrera. Y no solo están ayudando a las mujeres, sino también a los hombres que quieren involucrarse más en el cuidado de sus hijos. Exactamente. Es un beneficio para todos. Y además, las empresas también se benefician, ¿no? Porque los empleados que tienen un buen equilibrio entre su vida laboral y personal son más felices y más productivos. Sin duda.
Es una situación ganar-ganar para todos. Y hablando de ganar-ganar, ¿qué nos puedes decir sobre las certificaciones como la NMXR 025 SFI 2015? ¿Realmente son beneficiosas para las empresas? Yo creo que sí. Es una forma de ir más allá del cumplimiento legal, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, no solo estás cumpliendo con la ley, sino que estás demostrando un compromiso real con la igualdad. Y eso se traduce en una mejor imagen pública, ¿no? Exacto. Y también en una mayor capacidad para atraer talento, porque cada vez más personas buscan trabajar en empresas que compartan sus valores. Tiene sentido. Entonces, implementar estrategias para cumplir con la CEDAW no es solo una obligación, sino una inversión inteligente. Así es. Y al final del día no se trata solo de cumplir con la ley, sino de crear un ambiente laboral donde todos se sientan valorados y respetados sin importar su género. Totalmente de acuerdo. Ahora, aunque hemos hablado de muchas estrategias positivas, me imagino que todavía hay muchos desafíos para la implementación de la CEDAW en México, ¿verdad? Por supuesto. Aunque se ha avanzado mucho, todavía hay brechas importantes. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las empresas en este camino hacia la igualdad? Uno de los más comunes es la resistencia al cambio, ¿no? A veces hay empresas, sobre todo las más tradicionales, que se resisten a implementar medidas que desafíen las normas y estructuras que ya existen. Es comprensible, ¿no? Cambiar la cultura de una empresa no es fácil. Claro que no. Se necesita un compromiso real de la dirección, la participación de todos los empleados y un esfuerzo constante para ir cambiando mentalidades y prácticas. Y otro desafío que se me ocurre es la falta de recursos, ¿no? Algunas empresas, sobre todo las pymes, a lo mejor no tienen el personal, el tiempo, el presupuesto para implementar todas estas estrategias. Es cierto, pero también hay que decir que existen recursos y apoyos disponibles para ayudar a las empresas en este proceso. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, hay organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales e incluso consultores especializados que pueden brindar asesoría y apoyo a las empresas que quieran implementar estrategias de igualdad de género. Entonces, la falta de recursos no tiene por qué ser una excusa. Exactamente. Y además hay que tener en cuenta que muchas de estas estrategias no requieren grandes inversiones, sino más bien un cambio de mentalidad y una voluntad real de hacer las cosas de manera diferente. Al final, la igualdad de género no es solo un tema de leyes y normas, sino de justicia, respeto y sentido común. Totalmente de acuerdo. Y las empresas que lo entiendan y actúen en consecuencia no solo estarán cumpliendo con la ley, sino que estarán construyendo un futuro mejor para todos. Ya exploramos bastante a fondo cómo impacta la CEDAW en el ámbito laboral, pero como mencionaste antes, sus principios van más allá, ¿no? Exactamente. La CEDAW, si bien se centra en la discriminación contra la mujer, tiene una visión más amplia, ¿no? Sus principios de igualdad y no discriminación pueden aplicarse a todas las áreas de la vida. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Totalmente. Y creo que un buen ejemplo de eso es la educación. ¿Cómo imaginas una educación transformada por la CEDAW? Pues lo primero que se me viene a la mente es un sistema educativo donde las niñas tengan las mismas oportunidades que los niños para acceder a una educación de calidad, desde la primaria hasta la universidad. Sin duda. Pero no solo se trata de acceso, ¿verdad? Claro que no. También hay que pensar en los contenidos, ¿no? Eliminar los estereotipos de género de los libros de texto, por ejemplo. Es decir, que las niñas puedan verse reflejadas en los libros, no solo en roles tradicionales, sino también como científicas, ingenieras, políticas, lo que ellas quieran ser. Exactamente. Que no haya límites para sus aspiraciones. Me encanta esa idea. Y también es fundamental, creo yo, crear entornos escolares libres de acoso y discriminación. Por supuesto. Todas las niñas tienen derecho a estudiar en un ambiente seguro y respetuoso, donde se sientan valoradas y puedan desarrollar todo su potencial. Totalmente de acuerdo. La educación es la base de una sociedad más justa e igualitaria. Y si hablamos de otros ámbitos, ¿qué impacto podría tener la CEDAW en la salud, por ejemplo? Bueno, en el ámbito de la salud, la CEDAW implica garantizar que las mujeres tengan acceso a servicios de salud de calidad, incluyendo atención prenatal, planificación familiar y atención especializada para enfermedades que afectan principalmente a las mujeres. O sea, que las mujeres tengan la atención médica que necesitan en cada etapa de sus vidas. Exactamente. Y no podemos olvidar la salud mental, ¿verdad? Las mujeres muchas veces enfrentan mayores niveles de estrés y ansiedad debido a las múltiples responsabilidades que asumen. Claro, la presión social, el trabajo, la familia, a veces es demasiado. Por eso es crucial que los servicios de salud mental sean accesibles y sensibles a las necesidades específicas de las mujeres, brindándoles el apoyo que necesitan para cuidar su bienestar emocional. Totalmente de acuerdo. Y hablando de responsabilidades, creo que la participación política es otro ámbito donde la CEDAW puede marcar la diferencia. Sin duda. Imagina un México donde las mujeres tengan el mismo poder de decisión que los hombres en la política en todos los niveles. Sería una verdadera revolución. Así es.
Una mayor participación de las mujeres en la política significa una democracia más representativa, más inclusiva y por lo tanto más justa. Y no solo en la política, ¿verdad? También en el acceso a la justicia. Por supuesto. Es fundamental que las mujeres puedan acceder a la justicia de manera efectiva, sin discriminación, para denunciar la violencia de género, la discriminación laboral o cualquier otra violación de sus derechos. Sin duda, la CEDAW tiene un enorme potencial para transformar a México en una sociedad más justa e igualitaria para las mujeres. Y no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad. Cuando las mujeres tienen igualdad de oportunidades, todos nos beneficiamos. Es una visión muy inspiradora. Y para terminar nuestra inmersión profunda, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Me parece una excelente idea. ¿En qué área de la sociedad mexicana te gustaría ver un mayor impacto de la CEDAW? ¿Dónde crees que todavía hay mucho por hacer? Es una pregunta que nos invita a todos a ser agentes de cambio, ¿no? La CEDAW nos da un mapa, una dirección, pero la transformación real depende del compromiso de cada uno de nosotros. Totalmente de acuerdo. Construir un México más justo e igualitario es una tarea de todos. Y cada paso que damos en esa dirección nos acerca un poco más a ese futuro donde las mujeres puedan vivir con dignidad, libertad y plenitud. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda sobre la CEDAW y su impacto en la sociedad mexicana.